Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más en los tutoriales de estas clases online que hacemos desde la Corporación Cultural. Hoy día estoy aquí aprovechando este paisaje, ¿cierto? La playa Chinchorro, hoy día de Arica, y quiero mostrarles, ¿cierto?, este trabajo que estoy haciendo hoy en día, que es para compartir con ustedes esta clase acerca de dibujos, de bocetos, de estilos de dibujos y posteriormente entintado, ¿ya? Lo que he estado haciendo hace un par de clases atrás, si ustedes se recordarán, comencé yo trabajando formas muy simples, muy básicas, y quiero mostrarles cómo se va evolucionando desde lo que es más simple hasta algo más definido. Recuerden que yo estoy siendo enfocado hacia un objetivo que es llegar a poder contar historias gráficas, poder a través de los dibujos poder contar historias, poder mostrar, ¿cierto?, un cuento, un tema detrás. Entonces tengo para comenzar, ¿cierto?, este estilo que he hecho, recordando lo que es el dibujo de estilo japonés, el estilo anime, ¿ya? En base a ese estilo de dibujo yo he trazado, ¿cierto?, las formas y las proporciones del personaje, que es en lo que yo me quiero detener hoy día. Así como ven estos detalles que yo tengo aquí marcados, los ojos muy grandes, ¿cierto? Eso es muy característico del anime, ¿ya? Y para que vean la evolución del dibujo tengo estos otros bocetos a continuación y me voy a detener aquí en este segundo boceto, ¿cierto? Bocetos, recuerden, le llamo yo cuando trabajo solamente con mi lápiz grafito, ¿ya? Boceto es el dibujo previo que me va a servir como un medio para poder pasar después a un entintado, a una animación, a una pintura, a un volumen, a una escultura incluso, ¿ya? El boceto es la idea previa. Entonces, tengo este boceto, ¿cierto?, como les cuento, que está en estilo, ¿cierto?, anime, con sus ojos muy grandes, ¿cierto?, y una proporción de cuerpo y unos detalles faciales también muy peculiares, muy propios de su estilo. En cambio, tengo este otro estilo aquí de boceto que está un poco más realista. Me refiero en el sentido realista, que tiene como los detalles más cuadrados y está más como en la perspectiva de lo que es el dibujo del cómic americano, ¿ya? La escuela del cómic americano. Entonces, como contrastes, los tengo aquí, ¿cierto?, uno al lado del otro, para que vean que siempre es un personaje femenino, claro, se pueden dar cuenta, pero que está interpretado con diferentes códigos, diferentes lenguajes gráficos, ¿ya? Obvio que lo primero que nosotros podemos notar es el tema de los ojos, ¿no?, que son muy grandes, y en el cambio del otro son más realistas, más pequeños, ¿ya? Lo segundo que yo puedo notar mucho es el trabajo de nariz. En el caso del anime, la nariz está reducida a lo más mínimo de la expresión, casi tan solo una sombra, si se pueden dar cuenta. En el caso del estilo más realista o más de cómic americano, el trabajo es más completo. Yo veo tabique, veo puente, veo nariz, veo conjunto, veo trabajo más complejo, ¿ya? Entonces, cuando después pasemos al rostro de perfil, ¿cierto?, a la cara de lado, se van a dar cuenta en eso, cómo es la estructura del anime, que es muy simple, ¿cierto?, a diferencia del otro cómic, que es más realista. Y ahí caen en el problema cuando estos dibujantes que han trabajado mucho el anime quieren pasar a una interpretación de la realidad, se encuentran con que esos detalles ya no existen, no son iguales en la realidad. Deben aprender a reconstruir, ¿cierto?, otra vez un nuevo perfil, un nuevo rostro, una nueva maqueta, ¿ya? Cuidado con eso. Entonces, tengo también acá otro estilo, ¿cierto? O sea, perdón, otro boceto en ese mismo estilo, ¿ya? En este caso uno masculino, ¿ya? Y lo he hecho siempre con el detalle de los ojos más pequeños, ¿cierto? No tan anime, no tan estilo japonés, sino más americano. Cuando hablo del estilo americano, recuerden que yo también les conté hace unas clases atrás, cuando hacía un poco de caricaturas, usaba un poco del formato de cuadrados, de cubos, para poder proporcionar un cuerpo para caricaturas, para cartoons, y les hablaba del método Loomis, ¿cierto?, el profesor Loomis, que hablaba acerca de esto, de combinar planos, mostrar el plano frontal, ¿cierto?, con el lateral, ¿cierto? Y eso era ideal para lo que es la animación, para lo que es después el lip sync, lo que es el movimiento de ojos y de labios, ¿ya? En la animación, en el tema de movimiento y serie. Entonces, si se dan cuenta, ¿cierto?, estoy trabajando este estilo en estos personajes, pero tengo esta otra alternativa. Y tengo aquí también uno que he reservado para el final, que es como una mezcla. Si se pueden dar cuenta, a diferencia de los primeros que mostré, ¿ya? Es un tercero que reúne ciertas características de uno, ¿ya? Perdón por el viento. Y reúne también características del otro estilo, ¿ya? Pueden tomarlo como una mezcla, como una fusión, ¿cierto?
Y son características que yo les voy otorgando de forma personal, ya como dibujante. Una vez que conozco este estilo, que conozco las claves de un estilo de dibujo, yo puedo interpretar lo que me es útil, lo que me sirve. A la vez, también hago lo mismo con el otro. Entiendo las claves, traduzco, veo lo que me sirve, lo que es útil, y eso es lo que yo voy a absorber en mi dibujo final, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a denominar como mi propio estilo, ¿ya? En mi caso personal, yo también les puedo comentar que no tengo aquí en dibujos, pero sí existía otro estilo de cómic anterior a este boom grande del anime japonés, que era el estilo europeo, el dibujo de cómic francés o español. Ahí habían también grandes autores, grandes estilos muy interesantes, mucho trabajo en tinta. Recuerden que yo vengo de una era en que no había tanto dibujo anime, sino que había mucho más manga, más revista, más impreso en papel. Entonces esa escuela se perdió. El estilo europeo ya casi ha desaparecido, lo vemos muy poco en algunas producciones, en algunas películas muy escasas durante el año. Y ahora, como les cuento, el anime, el estilo japonés ha colmado el mercado. Eso no quiere decir que sea malo, ¿ya? No estoy en contra, es muy bueno. Ya, ahora entonces quiero trabajar, ¿cierto? Marcando lo que es el cuerpo. Una vez que ustedes vieron, ¿cierto? Lo que yo hice con las caras, ¿cierto? Cómo interpreto, cómo voy retratando, ¿cierto? Con un estilo u otro, el personaje, el mismo personaje, en este caso las chicas, ¿cierto? Femenina. Puedo llevarlo ahora al papel, el cuerpo completo, manteniendo, ¿cierto? Esos estilos. Voy a tomar una hoja de aquí entonces. Voy a retirar la hoja. Recuerden que yo prefiero trabajar con la hoja suelta porque yo puedo girar la hoja. Recuerden ese detalle, ¿ya? Ahí lo voy a dejar. ¿Por qué digo girar la hoja? Hacer esto, ¿ya? Cuando yo estoy dibujando, como les conté en otras cápsulas, en otros tutoriales, perdón, puedo yo hacer la línea más fácil hacia un lado por la mecánica de mi cuerpo y para el otro tal vez me cuesta un poco más. Entonces, como compensación a esa deficiencia, yo puedo girar el papel, ¿ya? Entonces, lo que les conversaba, cuando comencé, ¿cierto? Con el estilo humano, yo les contaba que tenía como formato 8 cabezas, que era la forma como los dibujantes del pasado habían interpretado o habían intentado aproximarse a cómo era el tamaño de un ser humano normal, ¿ya? Más o menos normal me refiero a escala promedio, ¿ya? Promedio en el sentido de lo que ellos veían a su alcance. Recuerden que hoy ya tenemos la diferencia entre lo que es caucásico, africano o americano, ¿no? En aquel entonces ellos solamente veían lo que era su entorno. Ellos decían entonces 8 cabezas. Voy a repetir este ejemplo. Comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cabezas. Aquí al final voy a marcar el nivel, el plano de mi suelo, el horizonte. Dejaba, ¿cierto? Aquí a la mitad, en el ejemplo anterior, si ustedes pueden revisar después la clase tutorial, dejaba aquí el cuello, ¿cierto? Y este cuello me significaba la mitad del promedio más aproximado de lo que es la cabeza. La mitad de la cabeza es lo que me sirve a mí como medida para hacer el cuello. 4 piernas, o sea, 4 esferas que daban para hacer las piernas, perdón, ¿cierto? Aquí tengo yo entonces la altura de mis caderas y de aquí yo proyecto hacia abajo el largo de mis piernas. 4 cabezas de largo. A la mitad tengo entonces mis rodillas. Aquí están los tobillos, ¿ya? Del ancho de mis hombros, ¿cierto? El ancho de mis hombros, ¿cómo lo deduzco? Del ancho de mi cabeza, lo que mide mi cabeza por 2. 2 veces el ancho de la cabeza es más o menos el ancho del torso, del tórax, ¿cierto? Y esa es la separación que tengo entonces entre hombros. Largo de los brazos, los dejo caer, ¿cierto? Por sobre el ancho de las caderas y me detengo aquí, a la mitad de esta cabeza, pasando lo que es la medida de cadera. Aquí, mano, entonces me detengo. Recuerden, como medida de mano yo tomo la cara, no la cabeza del personaje, sino solo su cara. Ese debería ser el tamaño más o menos aproximado de lo que es una mano. Proyecto esa distancia hacia el otro lado para intentar dejar a la misma distancia, a la misma altura, la otra mano, el otro brazo. Divido entonces a la mitad, ¿cierto? Aproximado aquí, donde van a estar los codos. Y esto es lo que me sirve a mí como esqueleto, como base, ¿cierto? Como fundamento para poder mantener un cuerpo humano en proporción real, aproximadamente real, ¿ya? Esto es un caso masculino, 8 cabezas. También existe, ¿cierto?
en forma femenino, que eran 7 o 6 cabezas, un poco más pequeño. Voy a contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me voy a detener aquí un poco más abajo. Lo voy a dejar más corto. 7 entonces. Ahora voy a aplicar lo que estábamos conversando hace un momento acerca de estos estilos de dibujo. El estilo cómic americano, que es un poco más cuadrado, más geométrico, y este estilo que es el anime, el japonés. Vuelvo entonces a mi formato de figura humana, pero ahora voy a agregar estos detalles. En el caso del anime voy a agregar una cabeza más grande. Le voy a hacer la cabeza más grande, ¿cierto? Voy a mantener la distancia, ¿cierto?, de cuello y las piernas ahora. Si 4 cabezas era la distancia de una pierna masculina, en el caso de la femenina es de 3 y un poco más. Ahí tal vez, ¿cierto? Pero como esta vez es el estilo anime, yo le voy a exagerar las piernas y voy a subir la medida a 4 cabezas como si fuera una pierna masculina, pero además le voy a agregar esta diferencia del nivel que tengo acá abajo para nivelar con el cuerpo humano, masculino, ¿ya? Lo voy a dejar a la misma altura. Entonces desde aquí, el ancho de la cabeza, ¿cierto?, me marca, ¿cierto?, la medida de la cadera, y de aquí lanzo entonces las piernas hacia abajo. Y las voy a mover hacia un mismo lado, puedo moverlas tal vez. Hasta acá, recuerden. Con eso, perdón por el viento. Con eso entonces ahora yo estoy exagerando, ¿cierto?, la medida de mis piernas, las he dejado más largas, le he dejado el torso más pequeño, más corto. He agrandado la cabeza y ahora me toca trabajar los brazos. Llego, ¿cierto?, a la medida de hombros. Y en este caso no puedo utilizar la regla que tengo de la realidad, la norma de la escala del canon griego, que me dice que el ancho de cabeza, como les conté de recién, es 2 veces el ancho de tórax. En este caso, como la cabeza está exagerada en un dibujo anime estilo japonés, no puedo usar esa medida como norma para construir el ancho del torso, ¿ya? No me sirve. Simplemente lo dejo más reducido, más menudo, porque es femenino, ¿ya? Entonces voy a imaginarme, ¿cierto?, de aquí, cuello, ¿cierto?, espina dorsal, ¿cierto?, hombros, y de aquí voy a sacar entonces las manos, los brazos y las manos. ¿Dónde me voy a detener? Ahora que tengo el largo de las piernas, debo marcar también el largo de las rodillas. El largo me marca aquí rodillas aproximadamente. Voy a dejar aquí las rodillas. Entonces, una vez que tengo la medida de la rodilla, ya sé que mi mano no puede llegar más allá de ese punto. Proyecto hacia el lado entonces la misma medida para intentar dejar la mano del otro brazo a la misma distancia. Ya, ahí tengo entonces ahora otra vez el esqueleto, pero ahora en otro estilo de dibujo que es más la línea asiática, el estilo japonés. Voy a trabajar ahora lo que es el volumen del cuerpo. Voy a terminar la distancia del pie, pero voy a inclinar los tobillos porque voy a simular que tiene zapatos con tacos, ¿no? Algo más femenino. En este caso lo voy a proyectar de frente, por el espacio que tengo reducido. Ya, comienzo entonces. Usé esta medida de cabeza. Voy a reconstruir ahora lo que es la cabeza. Ocupo el círculo, ¿cierto? Ocupo la medida de quijada. Dejo el espacio amplio para los ojos, ¿cierto? Y concluyo con una línea de cabello. El cuello lo voy a hacer más delgado de lo normal y me voy a ir hacia los hombros. Esto lo pueden ver, ¿cierto? Lo pueden revisar en muchos tutoriales. Está inundada la red de videos de estilo japonés que está muy de moda. Pero no tiene estas comparaciones que yo les estoy contando ahora. El trabajo de superposición con el otro estilo. Ya hay las diferencias y cómo después debo llegar a la realidad, ¿no? Esa es la clave. Continúo entonces. Quito, me imagino, los hombros, ¿cierto? Y de aquí saco la cantidad de volumen para el torso y amplío hacia la cadera la línea circular, ¿cierto? Marco pelvis, ¿cierto? Y aquí tengo la línea para el muslo ya. Como hice los pies inclinados, le estoy dando cierta actitud a su postura de pie. Entonces voy a trabajar la línea de muslo hasta, ¿cierto?, la línea
hasta el punto, al vértice que he marcado como rodilla. Y del interior, ¿cierto? Voy a hacer lo mismo. En base primero ya tengo, entonces ahora, los volúmenes, ¿cierto? De las piernas. Y de aquí construyo entonces exageradamente largas estas piernas, muy estilizadas. Voy a imaginarme, ¿cierto? Una zona más voluminosa, una zona y después muy estilizada. La zona más voluminosa, más gorda del gemelo, la zona del músculo gemelo, y después hago lo mismo con la otra pierna. Trato de mantener siempre la misma distancia, el mismo espesor. Detalle importante eso, acuérdense. Aquí entonces voy a agregar la rodilla, ¿cierto? A la vista, la rótula, pero en cambio aquí la voy a dejar en la silueta de la rodilla, más oculto, como que el muslo está girado, estamos viendo su vasto interno, la cara interna, ¿ya? Termino la pierna entonces ahora que tengo, ¿cierto? Marcado la inclinación del pie, ¿cierto? Puedo hacer esto. ¿Captan lo que hice? Y hago lo mismo aquí entonces ahora, pero con una proyección hacia adelante. Puedo imaginarme aquí la punta del zapato, ¿no? Ahí. Y esto entonces puedo reforzar ahora que estoy seguro lo que siempre les digo al final. Yo puedo marcar. Ahora, como trabajo yo la pierna, siempre saco el vasto interno desde el sartorio, desde aquí afuera, y dejo separado lo que es la musculatura del muslo, ¿cierto? Interno de la parte blanda del muslo. Eso es lo que hago yo. Recuerden, vasto interno es más largo que el vasto, el vasto interno es más largo que el vasto externo. Ya recuerden, la curva exterior es más corta que la curva interior. Yo siempre la exagero, la insinúo más. Puedo repasar el boceto. Ahora, un brazo lo puedo, si yo quiero, lo puedo pasar adelante, lo puedo pasar atrás. Puedo cruzarlo, ¿cierto? Marco el volumen del hombro y extiendo el brazo hasta el codo, ¿cierto? Tengo marcada la articulación y de ahí vuelvo hacia la manga y caigo en la pierna y aprovecho el volumen del muslo para descansar el brazo. Uno y hago lo mismo con el otro. Y aprovecho el muslo para descansar la mano. Y ahí tengo ya la silueta, ¿lo ven? Más armado, ¿cierto? Pecho, ¿cierto? Abdomen. Y puedo después dedicarme a lo que es la cara. Estoy exagerando cómo se ven las piernas, ¿no? También yo puedo entrar a hacer esto. Voy a corregir la pierna o puedo cambiar la actitud de la pierna. La puedo hacer así también. Más adentro todavía. Voy a buscar mi goma de borrar y voy a corregir. En una segunda visión me interesa más esta actitud que la proporción. Ahí. Muevo la pierna hacia un costado, entonces puedo dejar tensa la actitud del pie. Respeto siempre el taco, ¿cierto? La distancia de los pies a la misma altura. Ahí está. Y ahí tengo la base. Con esa actitud, con ese estilo, he cambiado la proporción del cuerpo. Le he dado más distancia a las piernas, ¿cierto? He agregado más volumen en el cráneo, en la cabeza. ¿Ya? Y he reducido algunas medidas, ¿cierto? Del tamaño real. En el caso del otro personaje ahora, por ejemplo, tomo otra hoja. Voy a tomar otra hoja. Pero eso lo voy a dejar, yo creo, para la siguiente clase. Me voy a detener en esta sesión. Quiero que quede claro que solamente me he dedicado a los estilos, a las formas de construir, ¿cierto? De construir un cuerpo humano, ¿cierto? Y a las posibilidades que tienen de poderlo combinar, ¿ya? Vamos a hacer las siguientes etapas del trabajo. No pierdan la esperanza, van a ver todo el proceso. Y nos vemos en la siguiente clase. Que estén bien, cuídense mucho.